Hola Patri, ¿Qué tal, Rafa? por fin estamos en un cara a cara para hablar de los servicios de admisión, algo que pensamos hace unos meses, ¿no? De sentarnos en un sofá, en unas sillas, para hablar realmente de la importancia de los servicios de admisión, ¿no? Y yo me gustaría, porque tú eres mucho más joven que yo, contarte un poco la historia, ¿no? Cómo se empezaron los servicios de admisión, cómo fue algo heroico, algo histórico, cómo introducimos en el hospital la dinámica del control, del dato, de la información, y eso que tú no lo has vivido, a mí ahora, que estoy aquí sentado contigo tan a gusto, pues me trae muchos recuerdos y muy satisfactorios, porque fue el inicio de lo que hoy en día son los servicios de admisión, con esa potencia tan importante que tienen. Yo diría que el servicio de admisión es el epicentro del hospital, es uno de los servicios más importantes que hay en el hospital, porque es el servicio de la información, y el servicio de la información es el servicio que es capaz de ayudar a la gestión, a los profesionales y a los pacientes en su día a día. Bueno, yo quería comentarte esto, ¿no? de cómo empezamos. Fíjate, a mí me gusta mucho plantearlo, por una parte, como la torre de control de los pacientes, porque realmente somos los que en un momento determinado damos paso en función de los flujos, en función de los volúmenes y en función de los momentos a los pacientes en la hospitalización. Esto es algo que se ve muy fácil. Puedes querer priorizar la urgencia, pero si tienes la URPA bloqueada, tienes que priorizar en ese momento un área determinada. Y me gusta verlo como torre de control en determinadas áreas y me encanta la visión de ser el foco. Son el foco que da luz al resto del equipo directivo, por una parte, el foco que da luz con esa información y esos datos que vosotros construisteis, esas bases, hacia los órganos de gobierno que tienen que tomar decisiones y tienen que ser decisiones basadas en datos, si no, no cabe gestión. Y por otra parte, me encanta trabajar con los servicios porque realmente muchas veces les damos esa información que necesitan para ayudarles a mejorar sus procesos. No solo el proceso en sí, sino no estamos yendo bien en este sitio. De esa manera dejamos de hacer pues, lo que probablemente sea analítica forense con datos de análisis retrospectivo y podemos empezar a trabajar sobre el futuro, cómo estamos yendo, de qué manera podemos mejorar esta bolsa de pacientes, de qué manera podemos corregir cosas. Y a mí me gusta verlo así. Fíjate que te has puesto hasta poético y me ha encantado. El foco que da luz, ¿no? El foco que da luz es algo tan poético y tan atractivo que me vuelvo otra vez a los orígenes, al inicio, a ese espíritu heroico, ese espíritu de luchador en el tema de la gestión de los datos, ¿no? Ciertamente, yo creo que el servicio de admisión como centro y como luz en un hospital va a favorecer al gerente, a los directores, al director médico de enfermería y de gestión en su trabajo, va a favorecer el trabajo de los clínicos desde un punto de vista de datos, de información, de calidad, tema de investigación, de proyectos, porque es la fuente de datos del hospital. Y por supuesto yo creo que lo más importante es la ayuda en la gestión del proceso del paciente, ¿no? El paciente se ve beneficiado cuando un servicio de admisión funciona bien, cuando hay unos buenos profesionales en los servicios de admisión, el paciente se va a ver beneficiado en su proceso de curación, sin lugar a dudas. Y fíjate que en SEDISA tenemos una máxima, que la gestión salva vidas, pues yo la extrapolaría a admisión, ¿no? Admisión, los servicios de admisión también, por supuesto, que salvan vidas. No sé qué te parece, ¿no? Yo sabes que soy una enamorada del servicio de admisión. Además, me parece que es una pena que es un gran desconocido. Los profesionales realmente no saben lo que hacemos, creen que damos citas y muy pocas cosas más. Y sin embargo, por una parte, tiene que haber mucho conocimiento porque hay, porque hay legislación, hay circulares, hay información que nos condiciona ese análisis de datos y hay que tener ese conocimiento. Y por otra parte, me llama la atención porque muchas veces la gente no sabe realmente lo importante que es tener el conocimiento del proceso de gestión del paciente para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de la gestión clínica, la gestión de los procesos asistenciales. Y
hijo, me encanta que lo plantees así porque somos unos grandes desconocidos y está muy oculto todo este trabajo que vosotros habéis ido construyendo. Al final, uno ve, cuando ve una herramienta de gestión de pacientes, es que esto parte de las tarjetitas. O sea, esas tarjetitas rosas y esas tarjetitas azules para saber dónde están los pacientes, no solo es saber dónde está el paciente en el proceso de hospitalización, al final es un número limitado de pacientes, es como más fácil de identificar. Pero, ¿qué me dices de los miles de pacientes que tenemos viniendo diariamente a procesos ambulatorios y todos esos pacientes que están citados a futuro, que tienen que tener una cita que tenga un sentido lógico desde el punto de vista asistencial, que hay que respetar esas prioridades y esos tiempos que nos marcan los profesionales, hacer el análisis para que todo eso se note? Claro, es que la magia de un servicio de admisión es que no se nota que está. Desgraciadamente, cuando nos llaman, es que algo está pasando. Se ve que estamos Vuelves a ser poética, la magia del servicio de admisión. ¿Y cómo nos vamos a preparar para el futuro? Oye, antes de hablar del futuro, yo siempre he querido hacerte una pregunta. Tú que eres geriatra, ¿por qué quisiste entrar en el servicio de admisión? ¿Qué fue lo que te motivó, no? Porque no tiene mucho que ver la geriatría, el paciente geriátrico con la admisión, ¿no? Pues te va a sorprender, pero es que yo veo un paralelismo y alguna vez incluso lo he llegado a escribir, ¿eh? Fíjate, los geriatras, si por algo nos caracterizamos, es fundamentalmente porque tenemos un enfoque de los problemas absolutamente multifactorial. O sea, hacemos un análisis tan integral de la situación del paciente, donde todo tiene que ver, y eso es fundamental dentro de un servicio de admisión, porque tú tienes que tener esa visión poliédrica de la situación. No vale con priorizar un paciente, porque eso tiene impacto sobre otros pacientes. No vale con abrir una agenda, porque eso tiene impacto sobre el resto de procesos. No vale con priorizar un ingreso o una lista de espera. Y es esa visión poliédrica la que yo creo que ha sido clave para mí, para adaptarme y realmente sentir. Yo tuve un jefe que explicaba, porque a mí me han pedido muchas veces, pero tú cómo has dejado, además yo era una geriatra, o sea, yo he sido clínica, 15 años, y la gente... Una geriatra vocacional. Vocacional de las de verdad. Pero ¿cómo te has podido cambiar a la admisión? Y yo lo explico siempre, yo hago exactamente y me mueve exactamente lo mismo para ir al hospital todas las mañanas. Y esa vocación de servicio, antes era médico de personas, y ahora soy médico de poblaciones, o sea, es verdad que contribuyo a... Pero fíjate, yo creo que hay mucho paralelismo. Fíjate, hemos hablado del pasado y sí que a mí me gustaría hacer algunas pinceladas sobre el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué futuro tienen los servicios de admisión? ¿Es un futuro incierto? ¿Tenemos recambio generacional las personas que estamos trabajando en el servicio de admisión? ¿Hay esa imantación, ese imán a los profesionales médicos para entrar como tú entraste en el servicio de admisión? Las nuevas tecnologías, tú decías antes, en la época histórica, los cajetines, claro, era todo a mano, éramos amanuenses, no había tecnología, no había digitalización de las cosas, ¿no? Nos va a influir la inteligencia artificial, el metaverso, el Big Data, desde luego, que nos va a influir muchísimo, pero a mí hay algo que me preocupa enormemente y es la formación de los médicos de admisión y sobre todo el recambio generacional, ¿no? Yo creo que tenemos entre todos, y yo agradezco a la Fundación SEDISA que nos permita hoy estar aquí hablando de admisión, tenemos que hacer atractivos los servicios de admisión y que los profesionales médicos vean ahí una proyección profesional con un impacto sobre el mundo sanitario importante. No sé qué piensas. Esto es un reto, porque además yo creo, tú lo explicabas hace un momento, hay un cambio del modelo de trabajo espectacular. Los profesionales de admisión no solo tenemos el reto de conseguir hacer atractiva la profesión, una profesión que no es que no sea atractiva, es que pasa absolutamente desapercibida y muchas veces la gente no la conoce, sino que los que ya estamos dentro y los que vengan a incorporarse a los proyectos tienen que tener una habilitación muy diferente. Efectivamente, tú lo mencionabas, datos, inteligencia artificial, nuevos modelos
en el entorno, en la transformación digital, que se están abriendo campo y nos tenemos que preparar para ello. Tenemos que seguir siendo especialistas. No solo se trata del dato, o sea, lo que tenemos que tener muy, muy claro es que un dato sin conocimiento, y ahí es donde nosotros marcamos un valor fundamental, no se convierte en información. O sea, ese conocimiento, esa formación, esa habilitación para incorporar conocimiento en esos otros áreas van a ser las claves para que los datos, la infinidad de datos que produce un hospital a fecha de hoy y los que se van a seguir produciendo, se convierta en una información que sirva realmente para la gestión. O sea, que en definitiva nos tenemos que reinventar de alguna manera, ¿no? Nos tenemos que adaptar, tenemos que seguir siendo flexibles. Pero con una reinvención, sí, ¿no? Es con decir, nueva ya no formación. sirve lo que posiblemente dentro de unos años no sirva lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y por lo tanto habrá que modificar nuestra forma de trabajar, porque el hospital, el centro de salud, el sistema de salud está también modificándose, ¿no? Es algo vivo, es algo, y sobre todo arrastrado por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas de comunicación con el paciente, con la sociedad, con los profesionales, ¿no? Nos tendremos que reinventar. Sí, nos tenemos que reinventar en ese sentido, tenemos que seguir poniendo el foco en ese conocimiento de base, esa incorporación de ese nuevo conocimiento. Tenemos que tener conocimientos de cómo funciona la inteligencia artificial para saber qué le podemos pedir y qué nos podemos... O sea, no vale con que me hagas una descarga si no soy capaz de analizar lo que hay debajo. Y efectivamente, al nuevo modelo de pacientes, el nuevo modelo de pacientes no te pide que le des una cita y ya, te pide que si le tienes que dar una cita, la consensúes con él, que seas muy flexible en esa gestión de la cita. No me pregunte 15 veces si puedo venir los miércoles, porque probablemente usted en su CRM, en nuestra gestor de pacientes, tenemos que tener la información de que ese paciente probablemente no quiere ir a un determinado centro de especialidad, por ejemplo. Entonces, todo eso es un reto que tenemos que incorporar, sin duda. Fíjate, yo a veces pienso que el servicio de admisión, como decía al principio, está en el epicentro y luego fíjate todas las cosas que le rodean al servicio de admisión, ¿no? La dirección que hablábamos, los servicios centrales de las consejerías, los profesionales, los pacientes, los familiares de pacientes, otras instituciones, el juzgado, otros hospitales, otros centros, otras comunidades. Las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que es tan importante los campos de actuación que tiene el servicio de admisión y tan variable, que es un trabajo bastante difícil y complicado. Y si luego ya entramos en algo que tú eres experta, que es el proceso, todos los procesos que maneja el servicio de admisión, la hospitalización, los quirófanos, las consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se convierte en un mundo apasionante, ¿no? Realmente, de las funciones que tienen los servicios de admisión. Y además hay que hacerlo, o sea, no vale con tener áreas de admisión que estén descentralizadas y funcionen cada una por su parte. Eso hay que coordinarlo para que realmente, al final somos el jamón de york del sándwich. Tenemos por un lado a los profesionales y a la institución, por otro lado a los pacientes, pero no se tiene que notar, tiene que ir todo acompasado. Y eso, cuando no nos preocupamos de que realmente tenga esa visión global y haya una marca para que los pacientes que vienen efectivamente pues de otros hospitales como canalizaciones, los IFCOs que vienen de otras comunidades autónomas, la gestión interna, cuando eso no lo acompasamos, empezamos a generar nuevos stops o empezamos a crear desigualdad. Es que tocamos muchos palos, o sea, al final tocamos, como bien decías, toda la parte de procesos, pero hay mucha parte de relación con otras áreas, con los propios servicios y con partes externas del hospital que efectivamente... Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo a veces he pensado que el servicio de admisión, un buen servicio de admisión, si el servicio de admisión funciona bien, es eficaz, tiene un líder que dirige el servicio de admisión, tiene buenos profesionales, todos los profesionales que hay en el servicio de admisión, el paciente sin duda alguna se va a ver beneficiado de una manera importantísima, de una manera trascendental en su proceso. Si un servicio de admisión no está bien liderado,
incluso yo diría no está reconocido por parte de la dirección, un servicio de admisión no está apoyado por parte de los órganos directivos, eso va a repercutir ineludiblemente en el proceso del paciente, en la salud del paciente, en definitiva. No sé si tú compartes conmigo esta idea, ¿no? Totalmente. Además, somos servicios absolutamente multidisciplinares, claro. Y tenemos gente que tiene un alto nivel de compromiso, pero desgraciadamente muchas veces no están del todo reconocidos porque su figura pasa muy desapercibida. Y efectivamente, yo suelo poner, o sea, estoy poética hoy, claramente. Suelo poner un ejemplo. Te veo que estás muy poética. Suelo poner un ejemplo cuando trabajo con los equipos. Y es que si a mí mañana alguien me regala un anillo de brillantes envuelto en papel de periódico, siempre será el anillo del papel de periódico. Podemos hacer un proceso asistencial perfecto, pero si luego fallamos en esas citas, en esas ambulancias, en ese proceso de alta, en ese proceso de inclusión en lista de espera, etcétera, etcétera, todo quedará, desgraciadamente, no solo desvirtuado, sino que además puede tener impacto asistencial. Un retraso en una prueba porque no hayamos gestionado primero una cita y luego la prueba, o que haya pasado, se haya quedado en un cajón, etcétera, etcétera, tiene un impacto asistencial, sin duda. Entonces, tenemos que trabajar precisamente pensando en eso. Y luego, ese reconocimiento y esa visibilidad que tienen que tener los niveles directivos, es que al final vuelvo al origen. Somos la luz que alumbra. O sea, los datos están, la información está, los pacientes están, pero si no ponemos el foco y realmente dejamos ver las cosas como son, o sea, demoras, demanda, o sea, al final una de las partes más importantes que nosotros trabajamos es acoplar demanda, gestión, espacios, o sea, todo esto tenemos que acompasarlo para que realmente el proceso asistencial dé el resultado que tiene que dar, y es el motivo de todo. Son muchos campos, es decir, las funciones, todo lo que abarca el servicio de admisión es enorme, pero yo reivindico desde aquí el apoyo, sin duda alguna, de las direcciones, de los órganos de gobierno. Un apoyo tiene que ser absoluto y total. Yo creo que un reto, tú lo has dicho antes, un reto importante no depende de los servicios de admisión. Un reto importante para mí es el reconocimiento real de los servicios de admisión. Fíjate, vuelvo a mis orígenes, ¿no? El servicio de admisión en su día estuvo muy reconocido. Era el servicio, el médico de admisión era como un subdirector médico dentro del hospital, pero no era el subdirector médico al uso, no. Era alguien que se relacionaba mucho con los profesionales sanitarios, con la enfermería, estaba, digamos, a caballo. Luego yo creo que ha habido una especie de ataque a los servicios de admisión por tener información. O sea, el culpable de las listas de espera no es el servicio de admisión, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que puede apoyar a mejorar la gestión de las listas de espera. Por lo tanto, yo pondría como reto el reconocimiento del servicio de admisión, la formación de los servicios de admisión, y para eso, como ya sabes, desde SEDISA, y tú eres una de las directoras, desde la Fundación SEDISA, vamos a hacer un máster de admisión y documentación, ¿no? Un máster, la GEDISA, que se va a llamar así, gestión de los servicios de admisión. Y luego y te dejo ya hablar todo lo que tú quieras, hay un reto que me preocupa muchísimo, y es la humanización. Yo no sé si nos estamos robotizando, no sé si nos estamos, con tanta digitalización, con tanta inteligencia artificial, con tanto metaverso, nos estamos robotizando, y yo creo que el servicio tiene que seguir siendo humano, tiene que seguir siendo cálido. Tú date cuenta que el servicio de admisión está en contacto permanente con el paciente, las citas, la comunicación con el paciente, cuándo se va a operar usted, cuándo le van a ver, etcétera, etcétera, la información que le dan, y por lo tanto debe de estar humanizado. Y la última pincelada, y ya no quiero quitarte tiempo, es cómo vamos a constituir los servicios de admisión, porque yo antes decía que habría que reinventarse, y ahí tenemos que meter no solo el médico, los médicos formados en admisión, la enfermería,
servicios administrativos, informáticos, matemáticos, físicos. Yo creo que tenemos que ir hacia un servicio potente, moderno, avanzado y que pueda responder a las necesidades globales del nuevo paciente. Mira, Rafa, voy a partir desde el origen. El tema del reconocimiento por parte de los hospitales, de los órganos directivos. El servicio de admisión es lo más parecido a una dirección de operaciones en el entorno privado que yo conozco. Quizá tendríamos que empezar a replantearnos, no digo que tenga que ser el servicio de admisión, pero esa figura de dirección de operaciones creo que hay que replantearse si es necesario incorporarla dentro del sistema. Eso por una parte. Creo que admisión lo haría ahí muy bien. Y luego yo creo que hay dos retos por delante, que son retos que son comunes al resto del sistema, pero nosotros quizá por esa multidisciplinariedad que tenemos intrínseca dentro del servicio, creo que tenemos que cuidarlos mucho más. Por una parte, ojo, porque tenemos que conseguir fidelizar a los profesionales. No puede ser que el servicio de admisión en determinadas categorías sea un servicio de paso. Tenemos que conseguir fidelizar a los profesionales, tenemos que analizar ampliamente sus competencias, tenemos perfiles que están perfectamente capacitados para estar en el back office y que lo pasarían realmente mal si están delante de un paciente, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, esa gestión de personas hay que tenerla en cuenta para conseguir fidelizar a los profesionales. Y por otra parte, si esto no lo hacemos de forma adecuada y vemos otras formas de aumentar ese compromiso con el servicio, corremos el riesgo, y esto es algo que está ocurriendo no solo en los servicios de admisión, en el entorno laboral más generalizado, lo que sería el concepto de renuncia voluntaria, de renuncia silenciosa. Lo peor que te puede pasar es que un profesional que no quiere estar contigo se quede. Y eso es un mal que es endémico de la situación que estamos ahora viviendo, y esto hay que combatirlo con jefes que sean buenos directivos, jefes que sean líderes y que tengan todo este tipo de herramientas y lo contemplen. Creo que es importante, Rafa. Fíjate, yo no he hablado de ello y me estoy acordando ahora. La categoría de médico de admisión se creó, si no recuerdo mal, mediante un decreto en el 2002. Y desde entonces no se ha hecho nada desde un punto de vista administrativo. Yo creo que una solución importante es la especialización del médico de admisión. A lo mejor esto suena un poco fuerte, pero es que yo creo que por donde tienen que ir los tiros es por la formación y por la especialización. Igual que ahora mismo el decreto que creó la categoría de médico de admisión creó en la categoría de médicos de urgencia. Igual que ahora mismo están reivindicando los médicos de urgencia su especialización, yo reivindico la especialización también de los médicos de admisión, ¿no? Porque si no, va a ser una especie a extinguir, y eso va a ser muy peligroso, porque el liderazgo, la antorcha, el llevar el servicio de admisión lo tiene que hacer un médico, sin duda alguna, acompañado de otros profesionales, como decía antes, enfermería, servicios administrativos, técnicos, matemáticos, ingenieros, físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el liderazgo tiene que recaer en el médico de admisión. Y para eso yo creo que la especialización es muy, muy importante, importantísimo. No tengo dudas, o sea, hay que reivindicar esa especialización porque realmente la hay, porque los buenos admisioneros son gente técnicamente con unas cualidades muy, muy especiales. Y luego, efectivamente, hay que contemplar el hecho de que, ojo, porque hay que tener otras habilidades que son muy especiales, porque trabajamos con equipos muy diversos en cuanto a diversidad de funciones, muy diversos en cuanto a diversidad de categorías, y ojo que suelen ser equipos muy, muy grandes. Bueno, pues vamos a trabajar por ello, ¿no? Ahí y vamos. Por eso repito que vamos a hacer un máster de admisión, y sin duda alguna, pues desde SEDISA vamos a tratar de impulsar la especialización de los médicos de admisión. Ha sido un placer hablar contigo de admisión, Patricia. Igualmente, me encanta. Además, yo creo que a los dos se nos nota que esto nos gusta.